El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola y bienvenidos a Estación Literaria, un programa para compartir con ustedes personajes, historias y lugares a través de la palabra. Estaremos haciendo un recorrido por diferentes géneros, autores y épocas que llegarán a sus hogares para que se familiaricen con el mundo de la literatura. El día de hoy estaremos hablando sobre la obra literaria de un escritor andino, mejor dicho, una novela acorde a las familias antioqueñas. Juan Carlos Restrepo Rivas nació en Andes en 1962 y aunque estudió diseño gráfico, encontró su pasatiempo en la literatura, ya que sentía que tenía historias por contar. Patios Enrejados enmarca diferentes acontecimientos de una familia común y corriente, con mascotas, negocios e historias por contar. Así que los invito para que se pongan cómodos y demos inicio a esta entrega de Estación Literaria. No hubo forma de borrarle lo aprendido al sol. Mi lora verde, ella siguió haciendo escándalos con sus risotadas y sus parloteos como poseída por los ruidos y las voces de los vecinos de encima, que deben estar en los infiernos. El patio de atrás, cerca del solar de la casa del primer piso de la abuela Aralia, era un hueco estirado, con rejas y techo por donde entraba. Además de la bulla de los vecinos, un poco de luz rectangular por una teja traslúcida y azulosa. En algunas épocas del año y desde lo alto del cuarto piso se colaba un buen brillo, una franja luminosa no muy ancha que arrastrándose clareaba las baldosas amarillo yema y rojas del pasillo y se estampaba sobre la máquina de coser de la abuela. Allí, la sombra de la vieja era lanzada encima de las costuras y manchaba el espejo. Al fondo, en el solar, arrinconada cerca de la tomatera, los juncos de cebolla y las matas de orégano. Sol, con los ojos más vivos que las bifloras, aprendió a llorar, a silbar e insultar. Repetía y repetía, en son de juego, todo lo que oía mientras se calentaba las plumas. Sol, ¿cómo amaneció? Allí la perra Danger comía los sobrados que dejaba la abuela y se quedaba llorando y rasguñando la puerta cuando la dejaban sola. La colimocha le ladraba a Sol y Sol aprendió a ladrar. Desde temprano y por las celosías de la ventana interior del segundo piso, que daba al vacío del patio techado, se colaban los ruidos caseros de los Echeverry. Ellos tiraban cosas, movían materos, taconeaban, corrían, rastrillaban algo. También sonaba el radio encendido con las noticias frescas, compitiéndole a la emisora que sintonizaba la abuela. Salían gritos, lamentos y el resoplido de la garganta fantasmal de un niño. A los malos vecinos no les importaba nada gritar y poner muy alto el volumen del televisor. A la media mañana también sonaba el silbido de la olla a presión por la ventana que daba al solar, y parecía reventarle los nervios a Sol, que se agitaba como una veleta de plumas y daba vueltas en el palo que sostenía el alambre del tendedero. El solar donde dormían la lora y Danger era de esos espacios donde se mira hacia arriba y se debe voltear y esforzar más los ejes del cuello para girar la cabeza y poner en equilibrio el cuerpo con la mirada. Mi compañera animal torcía la cabeza, erizaba las plumas del cuello y garría. Por más que le enseñé a que se hiciera la sorda, la lora soltaba su rila blanquecina y manchosa por ahí, gritando, ¡ah, cacaíto sí, ah! A otras horas, no siempre oportunas, se oía cualquier canción que alguien desentonaba, siguiendo la pista de un disco de mal gusto, la patica, la patica. A la lora le gustaba rayarse con las sombras del patio que cuadriculan sobre sus plumas. Solo reconocía los tonos insolentes y ordinarios y ruidos que la estimulaban para volverse tan parlanchina como siempre y gozaba sacudiendo su lengua seca. Esto le llenaba el pico de emoción y de groserías alegres. Después se tranquilizaba silbando las tonadas de algunas prolongadas que sabía, solo quiere cacao, cacorra. La lora aprendió cada uno de los ruidos como si tuviera una grabadora y un parlante conectados al pescuezo y repetía lo que mejor le sonaba. Aprendió a imitar el sonido de la máquina de coser de Aralia, a tararear porros y merecumbés, a gritar los goles de las transmisiones de los partidos de fútbol que los Echeverry no se perdían y se reía como ladrando, igual que el hijo mayor de sus vecinos.
pero Sol apenas pudo imitar otros ruidos, el de los niños del piso de arriba, cuando arrastraban algo, patinaban o golpeaban, no se sabía qué cosas, hasta las quebrazones, vociferaban insultos, se increpaban a vozarrones. Por eso le enseñé a la lora a gritar: silencio, a callar. Nosotros no éramos boquisucios, no faltaba más. Efe sí llegaba muy mal hablado, la abuela, tranquila con sus pájaros libres en el solar, y papá, ni hablar. Manteníamos buena presencia, no éramos pintiparados, las camas muy organizadas, bien tendidas porque yo no dejaba ni una arruga, y la almohada sin hundidos, las baldosas trapeadas y brillando que parecía como si se mantuvieran mojadas, y la ropa, no de moda, a veces regalada, pero limpia con sus cosidos y los remiendos, eso sí. ¿Quién no ha tenido una mascota y ha generado un montón de recuerdos con ella? Pues los animales brindan acompañamiento y generan empatía en la humanidad, así como lo es con esta familia antioqueña y Sol, su lora. No sé cómo hacían para acomodarse allá arriba, esa docena de niños que tenía aquella familia. Por eso creí que los mayores se iban sin volver, para darles campo a los que seguían llegando. Además, fui reconociendo a los más escandalosos. Cuando oía hablar en la calle a alguno de ellos, lo distinguía de lejos por el timbre de voz. Parecía que estos vecinos tuvieran la boca sucia, en especial Nacho. A la salida del baño, la lora que esperaba en el tendedero de ropa que había en el solar se abría un trapo rojo como si se calentara con el color mientras colgaba la toalla. Revoloteaba y repetía: rica el agua, fresca el agua. Esto solucionaba de señal para que el vecino Tulio fisgoneara por las celosías. El viejo verde sabía que yo me daba cuenta y se escabullía, pero en el vidrio esmerilado de la ventana quedaba su silueta borrosa, moviéndose con brusquedad como si le rascara algo, y se desesperaba. Después Sol se columpiaba en el alambre del tendedero y picoteaba las hilachas de la toalla remojada que se debía saber a mí. ¿Quiere cacao, Sol? La patica, le decía estirando el dedo. Hola Sol, hola Sol, hola Sol, hola Sol. Ah, la patica, la patica. Sería ese olor a chacina y a garra frita que salía por la ventana del segundo piso hacia el solar y en las tardes, lo que volvía al vecino así de animal, los movimientos de trastos y aquella fetidez le alborotaban el apetito a la lora. Quiero comer comida, comida. Cuando los llantos en los escándalos de los de arriba eran dramáticos, la lora hacía el eco y la perra aullaba. Los golpes rabiosos le ponían a aletear de emoción. También las escenas de celos de los vecinos la agitaban. ¿Con quién estuviste?, gritaba el macho a la mujer. ¿Tenés pegado el olor de otro hombre? Ella, por zafarse, le discutía con que gastándose la plata en trago, y él se encolerizaba más y le decía puta a la señora, y la lora repetía puta, puta. Sos un bagre. Ah, y vos un borracho. Lárgate y tas. Silencio, silencio. A mí no me calla una desplumada, ya verá esta. A callar, cacao. Mientras los niños lloraban como ovejas, otros se metían en el embrollo y se armaba la trifulca. Silencio, bagre. ¿Para qué contar lo que pasó encima, donde vivían los Echeverry, si fue tan espantoso que hasta salió de la prensa? ¿Para qué hablar de lo terrible? Todo oírlo todo. Mientras yo sabía para dónde mi tía abuela Cruz, con unas hierbas para que la abuela pudiera dormir mejor. Aquello sonó como totes en diciembre y aceleró los ladridos de Danger. Y no hubo forma de hacerle borrar lo aprendido a mi lora, que siguió armando escándalos groseros, como poseída por los ruidos y las lenguas de los vecinos de encima, que se debieron ir para el infierno. A Sol le quise enseñar a decir, lorita bonita, mi dulce compañía, y ella me respondía endemoniada, silencio, a callar, marica. Cuando murió envenenada, la enterré en el solar junto a las plantas de aromo y hierbabuena, esas que usaba la abuela Aralia para el buen aliento. Restrepo Rivas logra captar la atención del lector con un estilo fresco y cercano al escribir, pues sus historias representan un montón de costumbres y tradiciones de las familias antioqueñas. La plata que mandaban los tíos para la comida consistía en un par de miserables billetes de $20 que, según decían por ahí, eran sucios. Enviaban algo de algo, pero antes había que llamarlos y armarles un sartal de súplicas, y cambiar esos billetes por plata de verdad se volvía un enredo. No alcanzaba para casi nada, y Efe llevaba poco de la paga en la carnicería. La carne para la comida, la que enviaba Cruz o el tío Diego, ni se volvió a ver. Apenas uno que otro hueso.
Más que alimentarnos, lo que hacíamos era llenarnos para no sentir el desánimo que daba el hambre y que no dejaba hacer nada bien. Ni aspirina le podíamos dar a la abuela Aralia. ¿Con qué? Una tarde, el inquieto F lamió un vaso de aluminio antes de meterlo en el agua para despegar la crema y se le pegó la lengua. Entonces del susto jalonó, rasgó las papilas y le salió sangre. Con eso tuvo para no volver a chuparse ninguna crema que se pareciera a las de la abuela. Yo le decía por molestarlo y para que dejara todas las cremas para mí sola y para negociar, que el bocadillo colorado era el pedazo arrancado de su lengua. Cuando papá zurdo vivía con nosotros y mamá no era tan furiosa, él nos ponía en el congelador de la nevera trozos de banano o de murrapos, sin cáscara, a los que les clavaba un palito para cogerlos después y chuparlos como un helado natural. Desde ahí empezó el gusto por chupar helado y cuando llegaba visita, gente rara era lo que llegaba a la casa a preguntar que dónde estaba el zurdo, la atendía ofreciéndole cremas hechas por mí y salían sin sed y sin saber cómo nosotros, dónde estaba papá, pero eso ya pasó hace años. Así decían los 2 primeros letreros que puse, uno en la reja del negocio de Cancio recostado al aviso de estanco, porque él era como una sucursal, y el otro en la puerta de la casa para comenzar a acreditar mis productos. Se venden cremas. No era difícil hacer las cremas, se hacían casi solas y dejaban al menos un poco más para sostenernos y comer mejor. F a veces, cuando le daba la gana, me ayudaba a partir a los golpes y con un cuchillo de la cocina los palos sacados de un cañuto de guauda, pero ni se me podía ocurrir decirle que lavara unas frutas para el jugo de las cremas o enjuagara el vaso de la licuadora, porque decía que eso era oficio de mujer. Y no seguía ni cortando los palos de pura rebeldía. Prefiero partir huesos, decía. Las cremas de fruta las vaciaba en moldes y cubetas de aluminio con aquellas astillas de guauda y las metía ordenadas en el congelador. La nevera se mantenía vacía, pero eso sí, el congelador me daba dificultad cerrarlo porque después se fue creciendo la demanda de las cremas de blanca. Para vender hice las afamadas cremas de lulo, de mora en agua y mora en leche, sin pepitas, y de motas de guanábana, de leche endulzada con un pedazo de bocadillo de guayaba en el fondo, las que más le gustaban al primo y a Danger, de tomate de árbol y de otras frutas de cosecha. Después vendí las cremosas de chocolate, los mantecados y los bolis, y también los mejores turrones de coco en leche del barrio, que fueron los más solicitados por los fulanos que le enseñaban groserías a F. Había buena demanda de las cremas, especialmente los sábados, después del picadito de fútbol en la calle de la tía Abuela Cruz. Los jugadores bajaban hasta mi casa porque negocio era negocio. ¿Cómo me iba a poner a enfrentar a los de arriba, a decirles que no les vendía porque tenían a F muy resabiado? Ahí mismo se me hubiera acabado el negocio que sostenía fácil. También ensayé cómo vender obleas donde Cancio, pero la plancha redonda para hacerlas era prestada y se fundió. Ese negocio de las hostias se acabó sin hacer. Además, no dejaba casi nada de ganancias. Las cremas se vendían solas, sin mucho anuncio ni desgaste. Fue distinto de cómo le tocó a mamá cuando estuvo con nosotros con el asunto de los mandados. Para mí, mientras más helados chupara la gente, más crecería el sustento. Gracias a Dios, según la abuela, gracias al corazón de Jesús. Algunas veces llegaba gente nueva a comprar cremas, preguntaban por alguno de la cuadra de más allá y cuando lo conocía me daba la devuelta de propina. Entonces imaginaba que esos eran ángeles sedientos que mandaba mamá desde donde estuviera para darnos una bendición. Cuando alguien tocaba la puerta para comprar las cremas, me sentía a gusto. Atajaba a la perra y salía. Les miraba los ojos y veía los dientes a los clientes. A la orden, pedían tantas cremas de tal sabor. Iba por ellas porque casi nadie se antojaba solo o se compraba una, sino varias. Las metía en una bolsa de plástico y se les veía la cara de satisfacción. Pero no había que esperar siempre que la sed acosara a alguien para que me buscaran. A veces venían por puro antojo. Por eso se me ocurrió salir a ofrecer las cremas por el barrio y así no esperar que llegaran los clientes como caídos del cielo. Salí a buscarlos en los... Otra vez. Ahí había un punto del cielo, punto seguido. Salí a buscarlos en los lugares más calientes, como la cancha, el parque y por la avenida. Y comencé a atravesármele a la gente sin estorbar para que comprara y hasta hacerles dar más sed. Diseñador por formación y editor por profesión. Diseñador gráfico con 30 años de experiencia en la creación de proyectos y productos editoriales. También es creador de las historias Somos Iguales, Vaivén, El Son del Solo, Patios Enrejados, Novillo Suelto y otros cuentos.
Vive en Medellín y es socio fundador de Tragaluz. Con esta información hemos llegado al final de esta entrega literaria. Espero que se hayan entretenido y conocido un poco más de estos artistas que dejan el nombre de Andes por lo alto. Nos vemos en la próxima emisión.